Mi madre se negó a cuidar a mi hijo, no somos tus niñeras. Yo era la hija que pagaba su hipoteca, así que simplemente sonreí y respondí, tienes razón. Y yo no soy tu banco. Fue entonces cuando comenzó el pánico. Mi madre me miró como si fuera una extraña y dijo, no somos tus niñeras. Acababa de pedirle que cuidara a mi hijo durante 3 horas. Esto, después de que yo le pagara la hipoteca y le comprara un coche. Así que me alejé e hice una llamada a mi abogado, preparando una trampa que nunca vieron venir. El sonido del correo electrónico era ofensivamente alegre. Entrecerré los ojos ante la pantalla de mi portátil, el brillo apuñalando la migraña que se había estado acumulando detrás de mi ojo derecho durante horas. Entrevista final. Puesto de socia, leía el asunto. Era el correo por el que había estado trabajando durante 15 años. Representaba noches en vela, cenas perdidas y un nivel de seguridad financiera que deseaba desesperadamente para mi pequeña familia. Mi hijo Leo tosió mientras dormía en la habitación de al lado, un sonido seco y áspero que me revolvió el estómago. Llevaba 2 días en casa sin ir al preescolar con fiebre, y mi esposo Javier había usado el último de sus días personales para cubrir las primeras 48 horas. Ahora era mi turno. Hacer malabares con un niño pequeño enfermo y un trimestre financiero de alto riesgo era difícil. Pero esta entrevista, programada para el próximo martes a las 10 de la mañana, era imposible. No podía llevar a un niño de 4 años enfermo a una reunión en una sala de juntas que decidiría todo el futuro de mi carrera. Solo quedaba una opción, mis padres. Cogí mi teléfono, mi pulgar flotando sobre, mamá. Una familiar ansiedad ácida se apoderó de mi estómago. Era un sentimiento que había tenido desde la infancia, la preparación preventiva para la decepción. Pero esto es diferente, me dije. No era pedir un favor. Era una simple acción familiar recíproca. No era mi hermana, Valeria, pidiendo limosna. Yo era Elena, la responsable, la que arreglaba las cosas. Toqué la pantalla. Sonó 2 veces. Elena, ¿qué pasa? Su voz fue inmediatamente cortante, cargada con la suposición de que mi llamada significaba problemas. Hola, mamá. No pasa nada. Es solo que Leo está un poco indispuesto. Escucha, tengo una gran noticia. Estoy en la ronda final para ser socia en la firma. O dijo ella, y su desinterés fue un golpe físico. Qué bien, querida. Tu padre y yo estábamos a punto de salir. Vamos a ver muebles nuevos para el patio. Eso es genial, mamá, dije, forzando el entusiasmo. El nuevo conjunto se verá maravilloso junto a la piscina. La piscina, me recordé a mí misma, que yo había pagado para renovar el verano pasado. Así que... La entrevista es el próximo martes a las 10 de la mañana. Javier ya no tiene días libres, y yo. Realmente necesito estar allí. Esperaba que tú y papá pudieran cuidar a Leo por solo unas pocas horas. Solo 3 horas como máximo. Probablemente solo dormirá. El silencio al otro lado de la línea se alargó. Podía oír el débil sonido de un televisor de fondo. La imaginé de pie en la cocina que yo había hecho remodelar, apoyada en la encimera de cuarzo que yo había elegido, con una expresión de profunda inconveniencia en su rostro. El martes, dijo finalmente, como si le hubiera pedido que donara un riñón. ¿A las 10? Sí, dije, mi voz encogiéndose. Es la única hora que tenían. Entonces se rió. No fue una risa amable. Fue una burla corta y aguda. Elena, no puedes estar hablando en serio. Tu padre tiene su partida de golf el martes y yo tengo mi almuerzo del club de lectura. No somos tus niñeras. Me quedé helada. Las palabras resonaron en el silencio de mi oficina en casa. No somos tus niñeras. No fue solo la negativa. Fue el desprecio. Fue la reducción del hito de mis 15 años de carrera a un inconveniente conflicto de horarios. Fue la implicación de que yo, la hija que por sí sola había asegurado su jubilación, los estaba tratando como a personal contratado simplemente por pedir un único favor. Detrás del shock, una ira fría y dura comenzó a formarse. Pensé en sus llamadas nocturnas, aterrorizada por los crecientes intereses de su hipoteca. Pensé en las hojas de cálculo que había creado, las inversiones que había movido,
el bono personal que había sacrificado para liquidar esa deuda. Pensé en el reluciente sedán nuevo en su entrada, un coche arrendado a mi nombre, pagado por mi firma, porque el viejo era vergonzoso. Pensé en mi hermana Valeria, que no los había llamado para sus últimos cumpleaños, pero que recibía una asignación mensual de ellos, una asignación financiada enteramente por mí. Elena, ¿estás ahí?, exigió la voz de mi madre, impaciente. Tendrás que reprogramar tu reunioncita o que Javier se encargue. Para eso están los esposos. Miré el correo electrónico. Ronda final. ¿Reprogramar como si fuera un café? Algo dentro de mí no solo se rompió. Encajó en su lugar. La ansiedad en mi estómago se desvaneció, reemplazada por la calma glacial que normalmente reservaba para negociaciones hostiles. Reconocí este momento. Era un incumplimiento de contrato. Tienes razón, mamá, dije, con mi voz inquietantemente firme. No son mis niñeras. No levanté la voz. No enumeré mis quejas. No rogué. Elena, no seas. Colgué el teléfono. Me senté allí durante un minuto completo, el silencio de la casa presionando. La migraña seguía allí, pero ya no importaba. Mi camino, que había sido un enredo de obligaciones familiares y ambición personal, ahora estaba cristalino. Había estado gestionando la vida de mis padres como una hija ejemplar, pero ellos acababan de redefinir nuestra relación. No eran familia. Eran dependientes que acababan de insultar a su única benefactora. Cogí mi teléfono de nuevo. Mi primera llamada fue a un servicio de cuidado infantil de alto nivel, del tipo que atiende a ejecutivos y emergencias, del tipo que cuesta una fortuna por hora. Reservé una cuidadora certificada para el martes, la tarifa era astronómica. La pagué sin pestañear. Mi segunda llamada fue a mi abogado. Hola, Tomás, dije, con voz fría y profesional. Necesito que redactes unos documentos. Vamos a hacer algunos cambios inmediatos en el fideicomiso familiar de Marta y Ricardo. A partir de hoy, inicio una revisión completa de los términos. Detén el próximo estipendio. La traición fue peor que la negativa. Fue la revelación de que yo no era su hija. Era su servicio público. Las consecuencias inmediatas fueron tranquilas, engañosamente tranquilas. Le conté a Javier lo que había pasado, mi voz plana mientras relataba la conversación. Se sentó en el borde de la cama, su rostro tensándose. Javier, un ingeniero de software con una mente tan lógica como la mía, había desconfiado durante mucho tiempo del comportamiento arrogante de mis padres, pero siempre había apoyado mis intentos de mantener la paz. ¿Dijo qué?, preguntó, su voz baja. No somos tus niñeras, repetí. Las palabras sabían a ceniza. Me dijo que reprogramará la entrevista para socia. Javier se levantó y comenzó a caminar por la habitación, una rara señal de su ira. Después de todo, Elena. Después de la hipoteca, después de ese coche ridículo. Y Valeria, ni me hagas empezar a hablar de Valeria. Se detuvo y me miró, sus ojos suavizándose al ver mi expresión exhausta. ¿Qué hiciste? Reservé un servicio para el martes, dije. Y llamé a Tomás. He pausado el estipendio del fideicomiso pendiente de una revisión. Javier me miró fijamente, luego una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Bien, dijo, y esa simple validación se sintió como un salvavidas. Ya era hora. ¿Y el coche? Una cosa a la vez, dije. Necesito pensar. Mi migraña, que había retrocedido en el calor del momento, regresó con fuerza. Me sentía emocional y físicamente agotada. La náusea de la traición se asentaba profundamente en mis huesos. Leo tosió de nuevo, y fui hacia él, acariciando su frente caliente, su rostro pequeño y confiado en marcado contraste con la crueldad casual que acababa de experimentar. Había construido una fortaleza de seguridad financiera alrededor de mis padres, y ellos acababan de lanzarme una granada desde la seguridad de sus muros. Al día siguiente, sonó mi teléfono. Era mi madre. Miré la pantalla, mi corazón palpitando, pero la fría resolución del día anterior se mantuvo firme. Dejé que saltara el buzón de voz. Su mensaje era una obra maestra de agresión pasiva. Elena, cariño, solo llamaba para ver cómo se siente el pequeño Leo.
Espero que no te enfadaras mucho ayer. Ya sabes cómo son los martes. Tu padre y yo estábamos pensando que quizás podríamos llevar a Leo a tomar un helado el próximo fin de semana si está mejor. Es solo que tu momento fue tan inoportuno. En fin, llámame. Tenemos que hablar de la nueva parrilla que estamos mirando. Ni una palabra de disculpa, ni una pizca de reconsideración, solo un completo y ajeno avasallamiento sobre el incidente, terminando con una solicitud de otra compra. Borré el mensaje. Llamó 2 veces más ese día. Ignoré ambas. A última hora de la tarde, una visita inquietante. Estaba en la cocina preparando un caldo para Leo cuando sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco. Miré por la mirilla y vi a mi padre, Ricardo, en el porche, cambiando su peso torpemente. Abrí la puerta. Llevaba un pequeño y marchito ramo de flores del supermercado. Elena dijo, arrastrando los pies. No me miraba a los ojos. Tu madre está preocupada. No respondes a sus llamadas. He estado ocupada, papá. Leo está enfermo y tengo que preparar una presentación importante. Claro, claro, murmuró. Me tendió las flores. Esto es. Bueno, tu madre pensó que te gustarían. Las cogí. Gracias. No lo invité a entrar. Se quedó allí, claramente enviado en una misión para la que no estaba preparado. Escucha. Sobre el otro día. Tu madre, es que está estresada. El club de lectura, ya sabes, es su semana como anfitriona. Solo lo miré. ¿Estresada porque tenía que poner queso y galletas? No lo dijo como sonó. Elena intentó de nuevo, finalmente mirándome, sus ojos suplicantes. Suplicando que yo lo arreglara, que lo suavizara, que fuera yo quien se disculpara. ¿Cómo quiso decirlo, papá?, pregunté, mi voz tranquila. Él se estremeció. Bueno, ya sabes, tú y Javier ganan buen dinero. Pueden permitirse ayuda. Nosotros estamos jubilados. Vivimos con un ingreso fijo. La audacia de esa declaración, de un hombre de pie en el porche de una casa que no podría permitirse, a una hija que proporcionaba ese ingreso fijo, era impresionante. El fideicomiso no era solo un ingreso fijo. Era un estipendio generoso, mucho más que sus pensiones, diseñado para darles una vida de lujo. Ya veo, dije, y el hielo en mis venas se extendió. Así que, como tengo éxito, no tengo derecho a pedirles a mis propios padres un simple favor familiar. Pero como ustedes están jubilados, tienen derecho a mi éxito. ¿Es ese el acuerdo? El rostro de mi padre se puso de un rojo apagado. Ahora, Elena, eso no es lo que estoy diciendo. Estás tergiversando mis palabras. Es solo que... Ya cumplimos nuestro tiempo. Las criamos a ti y a Valeria. Ahora es tu turno de manejar tus propias responsabilidades. Mis responsabilidades, repetí, asintiendo lentamente. Lo han dejado muy claro. Gracias por aclararlo, papá. Entonces, llamarás a tu madre, presionó, desesperado por informar, misión cumplida. Está muerta de preocupación. No está preocupada, papá. Está molesta porque no estoy cumpliendo mi papel. Pero las reglas han cambiado. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Le sostuve la mirada. Significa que estoy manejando mis propias responsabilidades. Deberías irte. Tengo trabajo que hacer. Cerré la puerta, su protesta confusa y balbuceante cortada a mitad de frase. Tiré las tristes flores directamente a la basura. Mientras me alejaba, un único pensamiento recurrente resonaba en mi mente, una frase que había sido mi mantra en cada negociación difícil que había liderado: se olvidaron de quien tiene la ventaja. Habían olvidado una cosa crucial, y yo estaba a punto de recordárselo. Para entender el frío que se instaló en mi corazón, tienes que entender los años que pasé construyendo el fuego que los mantenía calientes. Toda mi vida, fui la confiable. Elena, la planificadora. Elena, la que arregla todo. Elena, la que siempre estaría ahí. Mi hermana Valeria era la creativa, la soñadora, la que necesitaba protección. Desde que éramos niñas, nuestros roles estaban definidos.
Yo sacaba sobresalientes, mantenía un trabajo a tiempo parcial y pagué mi propio primer coche, un hatchback oxidado que olía a crayones viejos. Valeria declaró que la secundaria era sofocante, acumuló deudas en tarjetas de crédito con ropa vintage, y mis padres CEO firmaron un préstamo para su convertible nuevo, un regalo de graduación por una graduación que apenas logró. Mis padres, Marta y Ricardo, no eran malas personas, no en el sentido evidente. Simplemente eran débiles. Se deslumbraban fácilmente con el brillo caótico de Valeria y dependían fácilmente de mi competencia silenciosa. Yo era el muro de carga de la familia, y ellos simplemente seguían construyendo sobre mí, sin comprobar nunca si los cimientos se estaban agrietando. Fui a la universidad con una beca completa, luego me abrí paso a codazos en el despiadado mundo de las finanzas. Cada ascenso significaba una nueva emergencia familiar que de repente yo estaba equipada para manejar. Cuando su techo goteó, pagué por uno nuevo. Cuando Valeria decidió convertirse en bloguera de estilo de vida y necesitó un nuevo portátil y una cámara, me dijeron que era una inversión en su futuro. También pagué por eso. Luego vino la hipoteca. Hace 5 años, estaba celebrando mi ascenso a analista senior cuando mi madre me llamó llorando. La hipoteca de tasa ajustable de su casa, la casa en la que crecí, estaba a punto de reajustarse. Se enfrentaban a una ejecución hipotecaria. Pasé un mes hurgando en sus desastrosas finanzas. Habían sacado una segunda hipoteca para financiar el viaje de autodescubrimiento de Valeria por Europa. No tenían ahorros. Estaban, en resumen, financieramente arruinados. No me limité a firmar un cheque. Eso habría sido una solución temporal. Hice lo que mejor sé hacer, estructuré una solución. Usé mi bono completo, una suma que había estado destinada para el pago inicial de nuestra propia casa para Javier y para mí, y reestructuré su deuda. No solo pagué la hipoteca. Les compré la casa y la puse en un fideicomiso familiar conmigo como única fideicomisaria. Vivirían allí sin pagar alquiler por el resto de sus vidas. A cambio, tomé el control de sus finanzas. Les establecí un estipendio mensual automatizado, uno generoso que cubriría todas sus facturas, viajes y pasatiempos, siempre que se ajustaran a un presupuesto. Me llamaron su salvadora. Mi madre lloró y dijo que yo era la mejor hija del mundo. Un año después, ocurrió el incidente del coche vergonzoso. Su viejo sedán estaba bien, pero mi padre se quejaba de que no se veía bien, aparcado en la entrada de una casa tan bonita y libre de hipotecas. Mi madre se quejaba de que era inseguro, aunque tenía una calificación perfecta de 5 estrellas. Cedí. Les dije que no podía comprarles un coche nuevo, pero podía, como gasto de empresa, arrendar uno para ellos a través de la cuenta corporativa de mi firma. Era un sedán de lujo, color blanco perla. Estaban extasiados. Lo conducían a todas partes, presumiendo delante de sus amigos jubilados, absorbiendo la envidia. Todo este tiempo, Valeria continuó a la deriva. Su blog de estilo de vida era un predecible desastre de fotos borrosas y publicaciones sobre vivir auténticamente, lo que parecía significar cargar almuerzos caros a una tarjeta de crédito que mis padres todavía pagaban en secreto. Una fuga que descubrí y tapé, para gran furia de Valeria. Tenía 34 años, vivía en un apartamento de moda que no podía permitirse y no me veía como una hermana, sino como la guardiana del banco familiar. Valeria era la verdadera antagonista invisible en mi vida. Era ella quien susurraba al oído de mi madre, pintándome como la fría e insensible millonaria mientras ella era la cálida artista en apuros. Era ella quien, estaba segura, había amplificado los peores y más arrogantes instintos de mis padres. Recordé una conversación la Navidad pasada. Había llegado cansada después de cerrar un brutal cuarto trimestre, con regalos bien pensados y prácticos para todos. Valeria llegó 2 horas tarde, con las manos vacías y una historia dramática sobre su coche, el que yo le había ayudado a conseguir, averiándose. Mi madre la atendió con desvelo, preparándole un plato mientras yo recogía el papel de regalo. Elena, es que no lo entiendes, dijo Valeria, señalándome con el tenedor. La vida no se trata de hojas de cálculo y opciones sobre acciones. Se trata de experiencias. Las experiencias cuestan dinero, Valeria había respondido, agotada. Solo si estás tan obsesionada con él como tú, espetó ella. Mi madre me hizo callar. Elena, no molestes a tu hermana. Es sensible.
Ahora, de pie en mi cocina, después de haber sido llamada niñera, todo encajó. La ingratitud de mis padres no era un hecho repentino. Era la culminación de toda una vida de permitir la irresponsabilidad de Valeria mientras castigaban mi estabilidad. No solo habían olvidado mis sacrificios, habían comenzado a resentirlos. Mi éxito, del que vivían, era un espejo de sus propios fracasos y los de Valeria. El comentario de mi padre sobre el ingreso fijo, lo selló. Realmente creían que el dinero era suyo, un derecho, una pensión por haberme criado. Veían el fideicomiso no como un regalo que yo les había dado, sino como un servicio que yo estaba obligada a proporcionar. El coche no era un lujo, sino una necesidad. Y mi hermana, la sensible, era el parásito que alimentaban felizmente, mientras que yo era el huésped que estaban desangrando. Se olvidaron de quien tiene la ventaja. Volví a mi oficina, mi resolución ya no era solo fría. Era justiciera. Esto no se trataba solo de un favor de cuidar niños. Se trataba de una toma de control hostil de mi vida, y finalmente estaba iniciando una defensa. El martes por la mañana, la entrevista de trabajo. Me desperté con una extraña y resonante claridad. La fiebre de Leo había bajado, y estaba sentado en la cama, balbuceando felizmente con su oso de peluche. Javier, bendito sea, me tenía preparado café y tostadas. Vea por ellos, dijo, besándome. Lo tienes controlado. A las 9:30 de la mañana, llegó la señora Morales. Era del servicio de cuidado de élite, una mujer impecablemente vestida de unos 60 años con una sonrisa amable y profesional que me tranquilizó al instante. Leo, sintiendo una nueva energía tranquila, la aceptó de inmediato, mostrándole su preciada colección de camiones de juguete. El coste de su servicio de 3 horas era, francamente, exorbitante. Era más de lo que mis padres gastaban en comestibles en una semana. Lo pagué sin pensarlo 2 veces. La entrevista fue un torbellino de preguntas agudas, hipotéticos financieros complejos y un intenso escrutinio por parte de 6 socios principales. Pero yo estaba en mi elemento. La calma glacial que se había apoderado de mí durante la llamada con mi madre era ahora un enfoque láser. Cuando me preguntaron cómo manejaba los conflictos de alta presión, casi me reí. Creo en la comunicación clara y directa, dije, con voz uniforme. Identifico el problema central, evalúo toda la ventaja disponible y reestructuro los términos del acuerdo. No dejo que la emoción nuble una negociación. Me atengo a los hechos. Una de las socias, una mujer formidable llamada Cintia, sonrió levemente. ¿Y qué sucede cuando la otra parte no es razonable? Entonces les permito experimentar las consecuencias naturales de su posición, respondí. Encuentro que la realidad es la herramienta de negociación más efectiva. Salí de esa sala de juntas sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en una década. Sabía que lo había abordado. El peso de las expectativas de mi familia, que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba, se había ido. Pero el cambio de víctima pasiva a estratega activa aún no estaba completo. Solo había puesto en marcha la primera parte de mi plan. Esa tarde, llamé a mi abogado, Tomás. La revisión está completa, Tomás, dije. He decidido reestructurar el fideicomiso. Pasamos de un modelo de estipendio a un modelo de reembolso. De ahora en adelante, Marta y Ricardo presentarán todos los recibos de gastos de vida esenciales, servicios públicos, impuestos sobre la propiedad, seguros, comestibles. Yo los revisaré y aprobaré personalmente. El fondo discrecional se cierra con efecto inmediato. Elena, dijo Tomás, con una nota de cautela en su voz, eso es un cambio significativo. Lo van a sentir. Esa es la intención, dije. Han confundido la diferencia entre un regalo y un derecho. Estoy proporcionando una educación financiera. ¿Y el otro asunto?, preguntó. De ese me encargo yo misma, dije. El otro asunto era el sedán de lujo blanco perla. Tal como lo había estructurado, el arrendamiento no estaba a su nombre. Era un arrendamiento corporativo bajo mi propia firma de consultoría, un beneficio de mi puesto. Yo era la única firmante. Mis padres solo estaban listados como conductores permitidos. Abrí mi portátil e inicié sesión en el portal corporativo de la compañía de arrendamiento. Navegué a la página Gestionar vehículo. Hice clic en Terminar contrato de arrendamiento.
¿Apareció una ventana emergente? ¿Estás seguro? Se pueden aplicar cargos por terminación anticipada. Hice clic en confirmar. Se abrió una nueva ventana. Por favor, seleccione una fecha para la recuperación del vehículo. Seleccioné pasado mañana, viernes, 1 de mes. El día en que su estipendio, que no iba a llegar, normalmente se depositaba. También era el día del gran almuerzo del club de lectura de mi madre, ese que era tan importante que no podía cuidar a su nieto. Luego hice algo que no había hecho en años. Entré en la cuenta de tarjeta de crédito compartida de mis padres, la que había insistido en que mantuvieran solo para emergencias, la que tontamente había vinculado a mis propias cuentas para cubrir cualquier déficit. Ejecuté un informe de transacciones de los últimos 6 meses. La investigación no fue difícil. La verdad estaba expuesta en una larga y condenatoria lista de cargos. $300 en Le Fantôme, un restaurante francés absurdamente caro. $450 en una tienda de golf de alta gama. $800 en la Z-Boy por un nuevo sillón reclinable. La nueva parrilla que mi madre había mencionado, supuse, era lo siguiente. Pero el cargo recurrente más asombroso era una transferencia mensual, $500, cada mes. Estaba codificado como alquiler de Valeria. Se me heló la sangre. No solo estaba financiando la lujosa jubilación de mis padres. Estaba pagando el alquiler de mi hermana de 34 años. Estaban desviando dinero del fideicomiso, mi dinero, para seguir permitiéndole su estilo de vida, mintiéndome todo el tiempo. La asignación que pensé que le daban de sus propios fondos era en realidad un subsidio directo masivo que yo estaba pagando. La rabia que me llenó fue tan pura, tan aguda, que casi me mareó. La frase, no somos tus niñeras, no era solo un insulto. Era una broma. De hecho, eran niñeras profesionales de una mujer adulta, financiadas por la hija a la que se negaron a ayudar. Esto no era solo ingratitud. Esto era fraude. Hice una captura de pantalla. Descargué los extractos. Los adjunté a un nuevo correo electrónico dirigido a Tomás. Tomás, escribí, añade esto al archivo. Esto es motivo para un incumplimiento formal del fideicomiso. Quiero que todos los fondos discrecionales se congelen con efecto inmediato. Y una cosa más, necesito que redactes un nuevo acuerdo familiar. Te enviaré los términos en breve. Cerré el portátil. La trampa no solo estaba puesta. Ahora estaba armada. Y ellos estaban caminando directamente hacia ella. No solo habían olvidado quién tenía la ventaja. Habían olvidado quién era yo. Viernes, 1 de mes. Día de me había tomado el día libre. La oferta de trabajo había llegado el jueves por la tarde, socia, con un salario que eclipsaba el anterior, efectivo en 2 semanas. Javier y yo lo habíamos celebrado tranquilamente con una buena botella de vino. Me sentía tranquila, centrada y en completo control. Mi teléfono sonó a las 9:05 de la mañana. Era mi madre. Estaba en mi cocina, tomando café, viendo a Leo jugar en el suelo. Dejé que sonara. Volvió a sonar a las 9:07 de la mañana y a las 9:08 de la mañana. A las 9:10 de la mañana, un mensaje de texto. Elena, nuestra tarjeta fue rechazada en el supermercado. El estipendio no llegó. ¿Hay algún problema con el banco? Llámame inmediatamente. Sonreí y tomé otro sorbo de café. A las 10:15 de la mañana, otro texto. Elena, esto no es gracioso. Voy a llamar al banco. Tu padre está muy disgustado. Respondí con un único y simple texto, no hay ningún problema con el banco, mamá. El estipendio está bajo revisión administrativa. Me pondré en contacto cuando la revisión esté completa. Su respuesta fue instantánea, un torbellino de errores tipográficos. ¿Qué significa eso? ¿Revisión administrativa? No puedes hacer esto. Hoy tengo mi club de lectura. Tengo que comprar comida. Le respondí, viven con un ingreso fijo, ¿recuerdas? Tendrán que apañárselas. El silencio que siguió, imaginé, estuvo lleno de una creciente y horrorizada comprensión. El evento principal estaba programado para las 11 de la mañana.
Había recibido un correo de confirmación de la compañía de arrendamiento. Nuestro agente de recuperación estará en la dirección entre las 11 de la mañana y las 12 del mediodía para recuperar el vehículo. A las 11:17 de la mañana, mi teléfono explotó. Era mi padre. Nunca lo había oído sonar así. No estaba triste ni confundido, ni siquiera enfadado. Estaba histérico. ¿Elena? ¿Elena? Hay un hombre aquí con una grúa. Está tratando de llevarse el coche. Dice que el contrato de arrendamiento está terminado. Tienes que llamarlos. Es un error. No es un error, papá, dije, mi voz tan plácida como un lago helado. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Lo está enganchando. Elena, las amigas de tu madre están empezando a llegar para su almuerzo. Todas están mirando. Esto es humillante. Sí, dije. Lo es. Haz algo, chilló. Estoy haciendo algo, papá. Estoy manejando mis propias responsabilidades. Recuerda, me dijiste que era mi turno. Oí un sonido ahogado y luego la voz de mi madre, estridente de pánico. Elena Isabel, detén esto ahora mismo. Ese es nuestro coche. No puedes simplemente llevártelo. Ahí es donde te equivocas, mamá, dije, finalmente dejando que el hielo en mi voz se mostrara. Nunca fue su coche. Fue mi coche. Un activo corporativo que yo, en un momento de extraordinaria estupidez, les permití conducir. Dejaron claro el martes que nuestra relación es puramente transaccional. Bueno, los términos de la transacción ya no me son favorables. ¿Qué? ¿De qué? He estado revisando sus finanzas, mamá. Las finanzas del fideicomiso. Es una lectura fascinante. ¿Sabías que estás gastando $500 al mes en el alquiler de Valeria? La línea se quedó en completo silencio. Todo lo que podía oír era el sonido distante del elevador hidráulico de la grúa. ¿Cómo? ¿Cómo lo? ¿Tartamudeó? Usaste la tarjeta de crédito de emergencia que yo pago. Me han estado mintiendo durante años, defraudando el fideicomiso que establecí para protegerlos. Todo para financiar el estilo de vida de su hija de 34 años, la misma hija que no se molesta en llamarlos en su cumpleaños. Mientras tanto, ustedes, que viven sin pagar alquiler en una casa que poseo, conducen un coche que pago y viven de un estipendio que proporciono, no pudieron encontrar 3 horas para cuidar a su propio nieto para que yo pudiera asegurar el futuro de mi familia. Dejé que las palabras colgaran en el aire. La primera confrontación. La primera revelación. Elena, no entiendes, susurró mi madre, su voz de repente pequeña y desesperada. ¿Ella? La iban a desalojar. Es sensible. No puede manejar el estrés como tú. No me importa, dije. Las palabras fueron liberadoras. Se acabó. Se acabó ser la responsable. Se acabó ser el banco. El estipendio está congelado. El coche se ha ido. Bienvenida a tu ingreso fijo, mamá. Espero que el club de lectura disfrute del queso y las galletas, si es que pudieron permitírselos. Colgué. La reacción inmediata, como había predicho, no fue de remordimiento. Fueron amenazas mal ejecutadas. A los 5 minutos, mi teléfono volvió a sonar. Era Valeria. Elena escupió. Sin pretensión de afecto fraternal. ¿Qué hiciste? Mamá está histérica. Les quitaste el coche. ¿Estás loca? Hola, Valeria. Qué amable de tu parte llamar, por fin, dije, despreocupada. No puedes simplemente cortarles el grifo. Es su dinero. Están jubilados. Es mi dinero, Valeria. Y estoy especialmente interesada en los $500 que has estado recibiendo cada mes. Dime, ¿cómo va ese blog de estilo de vida? ¿Vivir auténticamente cubre tu alquiler, o ese también es mi trabajo? Se quedó sin aliento, acorralada. ¿Mamá te dijo eso? Ofreció, no se lo pedí. Eres una mentirosa, dije, mi voz plana. Y eres una ladrona. Has sido cómplice en el fraude de un fideicomiso familiar. Me pregunto cómo se vería eso en un informe de crédito. O quizás en una demanda en un tribunal de reclamos menores.
Tú. No te atreverías, gimió, su bravuconería evaporándose al instante. Pruébame. He sido analista financiera durante 15 años, Valeria. He construido casos enteros contra defraudadores corporativos. Tú ni siquiera llegas al nivel de un desafío. Eres simplemente patética. No esperé una respuesta. Le colgué a ella también. Apagué mi teléfono. Me senté en el silencio de mi casa. Javier entró, me miró a la cara y simplemente asintió. ¿Está hecho?, preguntó. Está hecho, dije. La primera ficha de dominó había caído. Las mentiras estaban expuestas. La línea de suministro estaba cortada. El silencio que siguió fue el sonido de su mundo cuidadosamente construido y arrogante derrumbándose sobre sí mismo. Las siguientes 48 horas fueron un asedio. Mis padres, al descubrir que mi teléfono estaba apagado, comenzaron a enviar correos electrónicos. El tono cambió rápidamente de rabia indignada, día 1, a pánico desconcertado, día 2. De Marta, día 1, 3 de la tarde asunto, esto es inaceptable Elena, esto ya ha durado bastante. Vuelve a activar el coche. Iremos al banco el lunes para exigir que liberes nuestro dinero. No tienes derecho. Tu padre está fuera de sí. Esto es un abuso de tu poder. De Marta, día 1, 9 de la noche asunto, por favor Elena, tu padre necesita su medicación para el corazón de la farmacia. ¿Cómo se supone que la va a conseguir? Nos quitaste el coche. Estás tratando de hacernos daño. Sabía a ciencia cierta que usaba una farmacia por correo y su próxima entrega no era hasta dentro de 2 semanas. Una mentira desesperada y torpe. De Ricardo, día 2, 7 de la mañana asunto, Elena, tu madre no durmió en toda la noche. Se está enfermando. Esto es cruel. Nos disculparemos. Sentimos no haber podido cuidar a Leo. Solo por favor, vuelve a activar el dinero. Esto es una pesadilla. La desesperación era palpable. Pero la investigación que había hecho había fortalecido mi resolución. Esto no era solo por el comentario de la niñera. Era por años de engaño financiero sistemático y deliberado. El pago mensual de $500 a Valeria era el núcleo de la podredumbre. Reenvié los correos desesperados a Tomás, mi abogado. Están empezando a negociar, escribí. Pero todavía no entienden la gravedad de la situación. Creen que esto es un berrinche. No se dan cuenta de que es una reestructuración. ¿Cuál es el siguiente paso?, respondió. Presentamos el caso completo, escribí. Es hora de la segunda confrontación. Encendí mi teléfono el sábado por la tarde. Había 23 llamadas perdidas y un mensaje de texto de Valeria que estaba tan lleno de vitriolo e insultos mal escritos que simplemente lo guardé como prueba. Llamé a mi padre. Contestó al primer tono. Elena, oh, gracias a Dios. Estoy dispuesta a tener una y solo una reunión, dije, mi voz puramente profesional. Tú y mamá vendrán a mi casa mañana, domingo, al mediodía. No traerán a Valeria. Si traen a Valeria, no abriré la puerta y esta conversación se terminará permanentemente. ¿Entiendes? Sí. Sí, por supuesto, Elena. Lo que sea, balbuceó. Estaremos allí. Gracias. Al día siguiente, exactamente al mediodía, sonó el timbre. Javier estaba allí, de pie conmigo. Se había tomado el día para ser mi apoyo silencioso. Abrí la puerta. Mis padres parecían destrozados. Los ojos de mi madre estaban hinchados y rojos, su rostro pálido. Mi padre parecía haber envejecido 10 años. Ya no eran los jubilados petulantes y arrogantes del martes. Estaban derrotados. Entré, dije. No los abracé. No les ofrecí café. Los llevé a la sala de estar, donde hice que Javier se sentara conmigo. Elena, cariño, comenzó mi madre, retorciéndose las manos en el regazo. Lo sentimos tanto, tanto por lo que dije. Fue algo horrible y estúpido. Estaba estresada. El club de lectura fue solo. Basta, dije. No me interesan las excusas. Esta reunión no es sobre sus sentimientos. Es sobre los hechos.
Señalé la mesa de centro. Había dispuesto 3 documentos en una línea ordenada. ¿Qué? ¿Qué es esto?, preguntó mi padre, con la voz temblorosa. Esto, dije, tocando el primer documento, es el extracto de la tarjeta de crédito de emergencia, la que yo pago, la que muestra un pago de $500 a Valeria cada mes durante los últimos 2 años. Eso es $36,000, para los que no están contando. Mi madre dejó escapar un pequeño sollozo ahogado. Mi padre se puso blanco como el papel. Esto, dije, tocando el segundo documento, es el estatuto original del fideicomiso familiar de Marta y Ricardo, el que ambos firmaron. Me gustaría llamar su atención sobre el artículo 4, sección B. Los fondos proporcionados por el fideicomiso son para el uso único y exclusivo de los beneficiarios, Marta y Ricardo, y no pueden ser transferidos, donados o desviados de otra manera a un tercero sin el consentimiento expreso por escrito del fiduciario. Levanté la vista, encontrándome con sus ojos. El fiduciario. Esa soy yo. Han estado en incumplimiento material de este acuerdo de fideicomiso durante 24 meses consecutivos. Me han estado defraudando. No fue así, lloró mi madre, buscando una excusa. Es nuestra hija, necesitaba ayuda. Yo soy su hija, mi voz se quebró. La primera muestra de emoción que me había permitido. Soy la hija a la que le robaron para darle a su otra hija. Soy la hija cuyo hijo se negaron a cuidar porque estaban ocupados disfrutando de la vida que yo les di. Respiré hondo, reprimiendo la emoción. Y esto, dije, tocando el último y grueso documento, es el nuevo acuerdo familiar que mi abogado ha redactado. Este es su único camino a seguir. Mi padre lo cogió con mano temblorosa. Los términos son simples, expliqué, mi voz fría de nuevo. El fideicomiso se disuelve. La casa permanece a mi nombre. Ya no recibirán un estipendio. Vivirán aquí sin pagar alquiler y yo pagaré los impuestos sobre la propiedad y los servicios públicos directamente. Eso es todo. No habrá más dinero discrecional, ni viajes de golf, ni almuerzos caros, ni parrillas nuevas. Y bajo ninguna circunstancia, ni un céntimo más de mi dinero irá a Valeria. Mi padre leyó la página y su rostro se descompuso. Elena, esto es. No queda nada. Esto es. No podemos vivir así. Así es como viven los jubilados con un ingreso fijo real, papá, dije. Querían estar jubilados, libres de responsabilidades. Aquí lo tienen. Ya cumplieron su tiempo, ¿recuerdan? Mi madre solo miraba el documento, con la boca abierta, el alcance total y espantoso de su caída finalmente cayendo sobre ella. El hechizo se había roto. El banco estaba cerrado. La vida cómoda y fácil que habían dado por sentada se había acabado. Su reacción no fue disculparse por el fraude. Fue lamentar la pérdida del dinero. Y eso me lo dijo todo. Mi madre levantó la vista del documento, sus ojos hinchados entrecerrándose. La desesperación se había ido, reemplazada por un destello de la vieja y familiar indignación. Nos vas a tiranizar, a tus propios padres, después de todo lo que hicimos por ti. ¿Lo que hicieron por mí?, pregunté, mi voz peligrosamente baja. Pagué mi propia universidad. Pagué mi propio coche. Construí mi propia carrera. Lo que tengo, me lo gané. Lo que ustedes tienen, se lo di yo. Y lo robaron. Y se lo dieron a Valeria. Esto no es un castigo. Es una corrección. Pero Valeria. Tartamudeó mi padre. Estará en la calle. ¿Ella? No puede. No es como tú, Elena. No es fuerte. Ese no es mi problema, dije. Tienen 30 días para informarle de que su alquiler ya no se pagará. Le sugiero que consiga un trabajo. Quizás pueda vivir auténticamente, con un salario mínimo. De repente, hubo un golpeteo frenético en la puerta principal. Mamá. Papá. ¿Están ahí? Déjenme entrar. Sé que están ahí. Era Valeria. Mi padre dio un respingo, sobresaltado. Mi madre me miró, con los ojos desorbitados de pánico. Oh, no. Debe habernos seguido. Le dijeron que venían aquí, afirmé. No era una pregunta.
Javier se levantó, en una postura protectora frente a mí y Leo, que se había despertado de su siesta y observaba desde el pasillo, confundido. Elena, ¿puedo pedirle que se vaya? No dije. Déjala entrar. Aclaremos todo esto aquí y ahora. Javier abrió la puerta. Valeria irrumpió, con el rostro congestionado y furioso. Sostenía su teléfono. No puedes hacer esto. Mi arrendador acaba de enviarme una advertencia de desalojo. Mi alquiler vence. Mamá, papá, díganle algo. Este era el enfrentamiento, el clímax público y humillante de su propia creación. Valeria, querida, por favor, cálmate, comenzó mi madre, retorciéndose las manos. No me voy a calmar, chilló. Está tratando de arruinar mi vida solo porque no quisieron cuidar a su niño malcriado por una tarde. La palabra, malcriado, quedó suspendida en el aire. Javier dio un paso de advertencia hacia ella. Levanté una mano. Estaba perfecta, aterradoramente tranquila. Tienes razón, Valeria, dije. Exactamente de eso se trata. Se trata de un favor de 3 horas que mi madre, a quien ves aquí de pie, se negó a hacer. Se negó porque estaba ocupada gastando los $1.500 que yo gano, que fraudulentamente desvió hacia ti. Para que tú, una mujer de 34 años, puedas seguir jugando a ser bloguera mientras yo, socia de una de las principales firmas de la ciudad, trabajo 60 horas a la semana. La mandíbula de Valeria se desencajó. Miró a nuestros padres. ¿Ustedes? ¿Le contaron? No tuvieron que hacerlo, dije. Eres descuidada. Usaste una tarjeta que yo rastreo. Tengo cada recibo, cada transferencia. $36,000, Valeria. Eso no es una pequeña ayuda. Eso es un hurto mayor. El rostro de Valeria, por primera vez, registró un miedo genuino. La implicación legal de lo que acababa de decir finalmente la golpeó. Mamá, papá, hagan algo, suplicó, su voz quebrándose. Y entonces sucedió la cosa más patética y predecible del mundo. Mi padre, el facilitador, el hombre que hace solo 5 minutos me rogaba perdón, se volvió hacia mí. Elena, por favor, dijo, con voz suplicante. Es tu hermana. No podemos dejar que se quede sin hogar. Solo un mes más. Dale solo un mes más para que se ponga de pie. Te lo devolveremos de alguna manera. Lo miré. Miré a mi madre, que asentía con entusiasmo, viendo una pequeña grieta de luz, una forma de que el dinero volviera a fluir. Este fue el momento final y poderoso de la revelación. Nunca cambiarían. Siempre elegirían el agujero negro de la necesidad de Valeria por encima de mi estabilidad. Rogarían, mentirían y me robarían para protegerla. Me reí. Fue un sonido frío y vacío. ¿Devolvérmelo?, dije. ¿Con qué? No tienen coche. No tienen ingresos. No tienen activos. No tienen nada. Dependen total y absolutamente, al 100%, de mi buena voluntad. Y acaban de agotarla por completo. Me volví hacia Valeria. Tienes 24 horas para salir de tu apartamento o me pondré en contacto directamente con tu arrendador y le informaré que has estado pagando tu alquiler con fondos obtenidos por medios fraudulentos. También presentaré una denuncia. No solo serás desalojada, serás imposible de alquilar en el futuro. Valeria dejó escapar un sonido de desesperación puramente animal. Se volvió contra nuestros padres. Ustedes la dejaron hacer esto. Se suponía que debían manejarla. Me lo prometieron. Me prometieron que el dinero seguiría llegando. Y ahí estaba, la ruptura final y triunfante, la admisión pública de la conspiración. Mi madre se derrumbó en el sofá, sollozando. Mi padre se quedó allí, con la boca abierta, un hombre roto y vacío. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Valeria, fuera de mi casa. Me miró, sus ojos llenos de un odio tan puro que era casi impresionante. Te odio, susurró. El sentimiento es mutuo, dije. Ver. Salió corriendo por la puerta, una tormenta aullante y colapsada de su propia creación. Me volví hacia mis padres,
que estaban acurrucados en mi sofá, un patético retrato de la ruina. Firmen el acuerdo, dije, mi voz desprovista de toda emoción. O haré que los desalojen a ambos por incumplimiento de fideicomiso antes de fin de mes. La elección es suya. Ya no son mis padres. Son mis inquilinos y están en su última advertencia. Mi padre, con la mano temblando tanto que apenas podía sostener el bolígrafo, firmó el nuevo acuerdo familiar. Mi madre, con el rostro hundido en las manos, solo asintió y él garabateó la firma de ella. Javier, dije. Él se adelantó y firmó como testigo. Tomé el documento y lo guardé en mi maletín. Tienen 1 hora para conseguir un taxi o un servicio de transporte, dije. Luego necesito que se vayan. No discutieron. No hablaron. Se sentaron en mi sofá en silencio durante 30 minutos. Finalmente, un taxi se detuvo. Observé desde la ventana cómo mis 2 padres, que apenas una semana antes planeaban con confianza comprar una parrilla nueva con mi dinero, subían a la parte trasera de un taxi amarillo. No sentí nada. Ni lástima, ni tristeza, solo vacío. La larga y agotadora tarea de gestionar sus vidas había terminado por fin. Las secuelas fueron rápidas. Valeria, fiel a su estilo, implosionó. Se quedó en el apartamento de una amiga, inundando las redes sociales con publicaciones vagas y dramáticas sobre la traición familiar y la energía tóxica. Cuando eso no logró generar ningún apoyo financiero, finalmente hizo lo que debería haber hecho hace 15 años, consiguió un trabajo. Me enteré por ahí que era anfitriona en un restaurante de cadena de nivel medio. Me envió un último correo electrónico incoherente, que reenvié a Tomás y luego bloqueé su dirección. Mis padres cayeron en una existencia tranquila y espartana. Estaban, a todos los efectos, castigados. Sin coche y sin ingresos discrecionales, su vida social se desvaneció. Las invitaciones del club de lectura cesaron. Las partidas de golf terminaron. Se vieron obligados a vivir dentro de los límites precisos e inflexibles que yo había establecido. Unas 6 semanas después de la confrontación, recibí una carta por correo. Era una nota de una sola página, escrita a mano por mi padre. Elena, comenzaba. No sé qué decir. Tu madre no está bien. Se queda en su habitación la mayor parte del día. Esto ha sido más difícil de lo que imaginé. Pero quiero que sepas una cosa. Tenías razón. Te dimos por sentada. Dejé que tu madre y que Valeria me cegaran. Fui un cobarde. No fui un padre para ti. Solo fui un dependiente. Estoy avergonzado. No te pido que nos perdones. Solo quiero que sepas que ahora lo veo. Lo veo todo. Y lo siento. De verdad que lo siento. Leí la carta, y por primera vez, sentí un destello de algo. No perdón, todavía no. Pero el vacío frío comenzó a retroceder. Era la primera cosa honesta que me había dicho en mi vida adulta. No respondí. Pasaron 6 meses. Mi nuevo rol como socia era exigente pero increíble. Estaba prosperando. Javier y yo estábamos más felices que nunca. Y Leo estaba creciendo hasta convertirse en un niño brillante y feliz, libre de la nube tóxica de la arrogancia de mi familia. Habíamos encontrado nuestra propia paz. Un domingo, estaba preparando una cesta de picnic para mí, Javier y Leo. Íbamos al parque. Mi teléfono, que ahora mantenía en silencio la mayor parte del fin de semana, se iluminó. Un mensaje de texto. Era de mi padre. Estamos caminando hacia el parque cerca de nuestra casa. Es un día precioso. Unos minutos después, otro texto. Una foto. Era mi madre, arrodillada en un jardín público de rosas, sonriendo tímidamente a la cámara. Se veía mayor y más delgada, pero sus ojos estaban claros. Le mostré la foto a Javier. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, con la mano en mi hombro. Pensé durante un largo momento. Pensé en el fraude, las mentiras y los años de ser dada por sentada. Y pensé en esa pequeña y honesta carta. Le respondí a mi padre. Nosotros también estamos en el parque. El que está cerca de nuestra casa. Le envié una foto de Leo riendo en los columpios.
Respondió casi al instante. Se ve tan grande. Lo extrañamos. Mire el texto. Lo extrañamos. No, extrañamos tu dinero. No, ¿cuándo podemos recuperar el coche? Solo eso. Quizás le dije a Javier. Quizás algún día podamos hacer un picnic en un parque a medio camino entre nuestras casas. No era perdón. No era reconciliación. Pero era un comienzo. Mi red profesional me había ayudado a asegurar mis finanzas y a trazar los límites legales que salvaron mi cordura. Pero fue mi propia fuerza la que había salvado a mi familia, la que había construido con Javier y Leo. La resolución no se trataba de ellos, me di cuenta. Se trataba de mí. Finalmente, había dejado de ser su servicio público y había comenzado a ser mi propia persona. Las consecuencias para ellos fueron severas, pero la paz que me trajo no tenía precio. Había obtenido mi vindicación, y lo que es más importante, había recuperado mi vida.